Nos quedamos en la 39, diapositiva 39. Eso mismo. Bien, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Ya estamos terminando esta ya primera parte del tema, ¿no? Y ya estamos concluyendo con lo que íbamos a estudiar y hablar acerca de lo que la palabra de Dios nos dice acerca del infierno. Y vamos a quedarnos con esta idea para cerrar, ¿no?, lo que habíamos estado hablando. Decíamos que había ciertas cosas que la doctrina del infierno, lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del destino sin Cristo, debiera producir en nosotros. ¿Se recuerdan? Lo primero era hacer morir el pecado en nosotros. Debiera producir en nosotros un deseo de luchar contra el pecado, contra hacer morir el pecado. Y vamos a puntualizar una idea que siempre tenemos que darnos cuenta. El diablo es un manipulador y un engañador. Lo sabemos, ¿no? Es un mentiroso, padre de mentira. Y tenemos que estar bien alerta con respecto a esto. Fíjense, si todas las cosas fueran buenas o malas completamente, no sería muy difícil elegir lo bueno de lo malo. El problema es que recuerden que mientras más va avanzando la historia y más se acerca al final a la venida del Señor, los enemigos también perfeccionan sus tácticas y sus técnicas. Ya en este mundo no se nos presenta casi nunca el mal en su manera pura, sino que se nos presenta el mal mezclado con cosas buenas. Y vamos a poner un ejemplo claro de lo que está pasando en muchos países del mundo. Determinado partido político propone una ley que va a causar muchas cosas buenas en la sociedad, pero dentro de esa ley a veces vienen mezclados cosas que la palabra de Dios dice exactamente que no se pueden hacer. Y ahí es donde viene la tentación en la modernidad. ¿Admitimos el mal con tal de que pase algo bueno o le decimos al mal que no? Y que el bien Dios lo dé cuando estime conveniente. No sé si me explico. Eso nos lleva a las lecturas que siempre leemos el primer domingo de la Cuaresma, ¿no? La tentación de Jesús. Y vamos a esta. Cuando el diablo le dice a Jesús, te voy a dar todo el reino del mundo si te postras y me adoras. ¿Cuánto bien no podría haber hecho Jesús reinando sobre todos los reinos de la tierra? ¿Han pensado en eso? ¿Han pensado que Jesús reinara en todas las naciones como rey temporal? ¿Cuánto bien no pudiera haber hecho? Pero ese bien traía algo que es inadmisible, que es adorar a Satanás. Y siempre el diablo trae las tentaciones de esa manera. Si haces esto que Dios ha dicho que no se puede, vas a poder hacer todas estas otras cosas buenas. La respuesta de nosotros tiene que ser la respuesta de Jesús. Al mal se le dice que no. Aunque haya cosas que tengan que quedarse sin hacer. No sé si me hago entender. La respuesta es no al mal, hacer morir al pecado. Al mal se le dice que no. Que se puede hacer algo bueno no significa que se le diga que sí a Satanás. ¿Se recuerdan? La tentación, eso es lo que sucede. Porque el diablo nos tienta con cosas. Mira, a lo mejor tú puedes hacer esto, pero tienes que hacer esto otro para lograrlo, que a Dios no le agrada, que Dios ha dicho que no. Al mal se le dice que no. En todas sus maneras. Hacer morir el pecado. Lo segundo es, hablábamos del contentamiento.
el contentamiento. Más que murmurar por las cosas que no tenemos, y hoy, según las noticias, no tendremos corriente en casi ningún lugar durante el día, durante la noche, aunque pase todas esas cosas, tenemos un Salvador, tenemos un destino eterno. Hoy cantábamos con los niños que aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. Mi Padre Dios es Rey. Ese es el contentamiento. Tenemos un destino y un destino superior a todas las cosas que podamos pasar en este mundo. El tercer efecto que hablamos fue la seriedad, tomar la vida en serio. Toda decisión que tomamos en este mundo tiene consecuencias temporales y puede tener consecuencias eternas. Por tanto, tenemos que tomarla en serio. Solo vivimos una vez, por tanto, hay que vivirlo bien. La cuarta era valorar a Cristo. Lo único que se interpone entre la bendición que merecemos y nosotros es el sacrificio de Jesús. Hay que darle valor a Cristo. Si pasáramos toda la vida en este mundo adorándolo, no sería suficiente. ¿Se recuerdan la imagen que nos pinta Apocalipsis ante el trono de Dios? ¿Qué hacen los cuatro seres vivientes? Dice, y de día y de noche no cesaban de decir continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Los cielos y la tierra están llenas de su gloria. ¿Por qué? Porque, primero, Él lo merece. Y segundo, fuimos hechos para adorarlo. Y el quinto, que era donde nos habíamos quedado, era el celo por la evangelización. Debiéramos advertirle a las personas, debiéramos estar dispuestos a advertirle a las personas del destino que se acerca. Y vamos aquí al final de el primer renglón. Leemos, pero en el día del juicio no se nos pedirá cuentas de cuán aguda era nuestra teología o cuán sutil nuestra doctrina comparada con otras, sino que se nos pedirá cuentas de cuántas almas arrancamos a las llamas del infierno y dirigimos hacia el paraíso. Es muy bueno estudiar y es necesario estudiar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está hecha para ser enclaustrada en nosotros, está hecha para ser aprendida e inmediatamente compartida. El Señor dijo que el que cree en Él, dice, el agua que yo le daré, ¿se recuerdan? Será en Él una fuente que salte para vida eterna. No es un depósito de agua tapado que no corre y tapamos para que los insectos no vengan a ella. No. Es un surtidor de agua corriente que salta para vida eterna. Hay un pasaje muy importante en el libro de Ezequiel, y es cuando Ezequiel ve la visión del templo nuevo, o sea, en la imagen de Jesús, ¿no? Del cual salía un río de agua viva. Un río de agua viva, dice, del oriente del templo salía un río de agua viva que corría, ¿no? Y dice, mientras más corría el río, más hondo se hacía. Y mientras más corría, más profundo, más caudaloso. Ahora, dice, el agua que se empantanaba en alguna orilla, decía, ya no sirve más para agua viva. Dice, quedará solamente para salinas, o sea, para agua que se corrompe. ¿Han visto a la orilla del mar? Cuando uno va a la orilla del mar, que el mar sube y se queda agua como un charco en la orilla, que se estanca y pasa unos cuantos días y la marea no sube. ¿Qué pasa con esa agua? Se corrompe. Se pone más salada y se corrompe. Coge mal olor. ¿Por qué? Porque no corre. Así mismo pasa con la gracia de Dios y la palabra de Dios, que se tranca en el corazón y no se comparte.
Deja de ser en un sentido agua viva. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Al que tiene y al que no tiene, aún lo que cree tener o lo que tiene, dice, en un evangelio de otro, dice, le será quitado. Mientras más uno comparte la palabra de Dios, es una cosa misteriosa, pero más uno mismo la aprende. Porque en el esfuerzo de explicársela a otro, más hondamente se graba en el corazón. Dice Daniel al final, dice, los que enseñaron la justicia a las naciones brillarán como antorchas en el reino de Dios su Padre. Y los que no sabemos, pero no son mencionados en el texto. Por algo será, ¿no? Y tenemos que pensar en esto. Porque, decíamos, el amor al prójimo comienza con luchar por salvarlos del infierno. El amor al prójimo comienza por salvarlos del infierno y aquí habíamos terminado. Todos los domingos leemos después de los 10 mandamientos el resumen de la ley. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esta idea terminamos y vamos a recalcarla. Nosotros hoy todos fuimos lo suficientemente sabios y preocupados para venir a escuchar la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos ser lo suficientemente sabios y preocupados para traer a otros a que hagan lo mismo que nosotros supimos hacer por nosotros. No sé si me explico. Está un poco redundante, pero es así. Saber hacer por otros lo que somos capaces de hacer por nosotros. Y la sexta es la aceptación humilde de los propósitos soberanos de Dios. Aceptación humilde de los propósitos soberanos de Dios. Y esto es quizás un poco triste, ¿no? Y difícil para nosotros, pero es así. Aunque somos responsables de advertir a otros, nadie va al infierno más que por su propia culpa. Y esto pasa cuando le hemos hablado de Cristo a alguien una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Si uno habla y uno hace todo su esfuerzo por hablarle de Cristo, su mejor esfuerzo, y la persona no quiere escuchar, ahí termina nuestra responsabilidad. No podemos convertir a otro, ni podemos creer por otro. Lo nosotros era anunciar. Una vez hecha nuestra parte, debemos confiar en el poder y la sabiduría de Dios, quien hará siempre lo más adecuado. ¿Se recuerdan lo que pasó con el funcionario romano al cual Pablo le predicó? El hombre le contestó, por poco me convences a ser cristiano. Y Pablo le responde, ojalá que ni por poco ni por mucho, ojalá hubiera creído bien. Y ya. O sea, él le explicó todo. Y el hombre no quiso creer. Dice, por poco me convence. Bueno, ya no es responsabilidad, no era responsabilidad o no fue responsabilidad de Pablo. Él hizo lo que tenía que decir, anunciar el Evangelio. Ahí termina nuestra responsabilidad. Porque a veces es posible que le hablemos a una persona mucho tiempo de Cristo y la persona no crea. Eso no puede hacernos perder la alegría a nosotros, porque nuestra responsabilidad terminó ahí. Porque puede ocurrir lo contrario. A veces no nos preocupa hablarle a otro, pero es que a veces, por el contrario, le hablamos a otro y no cree y entonces nos sentimos mal nosotros. Ahí había acabado nuestra responsabilidad. Así como ningún impío irá al cielo, ningún santificado irá al infierno. La fe de cada cual, expresada en su vida, será el medio por el cual se definirá el destino eterno de cada quien. No podemos creer por otros. Lo más que podemos hacer es nuestro mejor esfuerzo para que crea en Cristo. El estado eterno final de cada individuo corresponderá perfecta
y exactamente con la fe que tuvo en su vida. Y esto tenemos que darnos cuenta. Por eso tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo porque las personas acepten a Jesús. Hay personas que nos parece inadecuado que vayan al infierno. Hay personas que nos parece inadecuado que vayan al infierno. Pero cuando veamos a Dios, nos daremos cuenta de que Dios hace siempre las cosas adecuadamente y con justicia. Y esto tenemos que pensarlo. A veces decimos, tal persona que no es creyente no merece ir al infierno. Si pensamos eso, es que no nos damos cuenta de la gravedad del pecado. Porque incluso nosotros, si no fuera por Cristo, ¿dónde mereceríamos estar? En el infierno. Vamos a leer estos textos que tenemos aquí. En la próxima, en el Apocalipsis. Están ahí puestos. Apocalipsis 11, 17, 16, 5 y 6 y 19, 1 y 2. Quien lo encuentre, por favor, que vaya leyendo. Ajá. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Ajá. Te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Y qué estaba pasando ahí en ese pasaje? Antes. Y los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Es la iglesia que se nos presenta frente a Dios, adorando a Dios y dice, te damos gracias porque has comenzado a reinar. Esta semana leímos el Salmo 110 que venía junto con la epístola de los Hebreos. Y decía, en hebreo decía, Cristo está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el Salmo 110 decía, desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro, somete en la batalla a sus enemigos. El reino de Dios implica una parte de ese reino someter a sus enemigos, a sus enemigos. Y ahora vamos a Apocalipsis 16, 5 y 6. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo mereces. Ajá. El ángel de las aguas alaba a Dios y dice que ese juicio consiste en retribuir a los que derramaron la sangre de los santos y los profetas y derramar su sangre porque ellos habían derramado la sangre de los hijos de Dios. Y el 19, 1 y 2. Ajá. Aquí se alaba a Dios precisamente por que ha juzgado a la gran ramera, o sea, la que alejaba a los hijos de Dios y le ponía obstáculos y ha vengado la sangre de sus siervos. Esto es difícil para nosotros porque no nos parece tan terrible. Hay personas que moralmente, o sea, son personas decentes y no son malas personas, ¿no? Hay gente así en el mundo, ¿no? Que no son malas personas. Son la gente que uno dice, no hacen daño a nadie, ¿no? Pero, muchas veces aconsejan a otros que se alejen de Dios. ¿No han sacado esa cuenta? Cuando lo miramos todo
con Dios como referente, hay personas que en la vida común no hacen mal. No hacen mal civil, no hacen mal aparente. No le tiran basura al vecino, no roban. O sea, son personas decentes. Pero a la hora de la verdad te dicen, no vayas a la iglesia, aprovecha la vida. La vida es una sola. No, Dios no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Civilmente no cometen grandes males, pero hacen un mal terrible, el peor de los males. Alejan a las personas de Dios. Ojalá fueran ladrones, vamos a ver, ojalá fueran ladrones, pero llevaran a la gente a la iglesia y lo dejaran ahí para escuchar la palabra de Dios. No sé si me explico. O sea, robar es malo. O sea, Dios dice que no se haga, evidentemente, es uno de los mandamientos. Pero ojalá ese fuera el mal que hicieran y arrastraran a la gente a la iglesia y lo dejaran en la puerta de la iglesia para que corrieran el evangelio. O sea, cuando lo ponemos al revés, nos damos cuenta entonces de qué es lo que está mal. Y aquí lo que dice, ¿y Babilonia quién es en Apocalipsis? Es el poder que aleja a las personas de Cristo. Dígase religión falsa, dígase Estado, dígase cualquier poder que aleja a las personas de Cristo. ¿Qué pasa en Babilonia? A quienes alejan a las personas de Cristo, ¿qué pasa? Es destruida, es destruida. Y dice el pasaje, es justo que se haga así. Es justo que se haga así. Ahora, sinceramente, no podemos aspirar a comprender esto. Pero, como dijo Jonathan Edwards, consentir a lo que Dios hace sin reserva alguna ni oposición de espíritu, completa y hace perfectos a los santos. Sí, hace que se regocijen en todo lo que Dios considera que debe hacerse. Vamos a volver a repetir la frase, está puesta allí, ¿no? Consentir a lo que Dios hace sin reserva alguna ni oposición de espíritu, completa y hace perfectos a los santos. Sí, hace que se regocijen en todo lo que Dios considera que debe hacerse. Y esto se resume en las palabras del Señor, ¿se acuerdan? En la oración de Getsemaní, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Por tal motivo, por más inverosímil que pueda parecernos aquí en este mundo, los redimidos en el paraíso no sentirán pena por sus familiares y amigos que están en el infierno. No pueden sentirlo, además, porque no existe el dolor en el cielo, porque todo el dolor será echado en el infierno. Y esto es algo terrible, por eso es que tenemos que hacer por nuestros familiares todo lo que podamos en este mundo, porque después que salgamos de aquí no tendremos oportunidad. ¿Cuál es el destino de las personas que están en Cristo? Después que mueran, ¿nos quedaremos igual? ¿Nos quedaremos igual? ¿O cada vez seremos perfeccionados a la imagen de Jesús? Eso, la promesa es esa, que no seremos tan mezquinos, tan pequeños como somos aquí. Seremos perfeccionados a la imagen de Jesús. Dice el Salmo 8 que Dios hizo a los ángeles por un poco tiempo mayor que los seres humanos. Pero en Cristo Dios ha hecho a los seres humanos ¿qué? Nos ha elevado por encima de todo lo demás. Dice, cuando lo veamos a Él, seremos transformados en lo que Él es. Seremos como Él, porque le veremos como Él es. Se lee siempre en los días de Navidad, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3. Pero vamos a ponerlo al revés. ¿Qué pasará con las personas que no están en Cristo y van al infierno? ¿Se quedarán tal como son? No. Se degradarán cada vez más y más y más y más. En el infierno, y vamos a recordar, se puede sentir amistad, afecto, amor. Bien, pensemos en esto. Las personas que terminen en el infierno ya no serán las que conocimos en este mundo. Como mismo, las que terminen en el cielo tampoco serán los que conocimos en este mundo. Aquí todos somos mentirosos, mezquinos, medio hipócritas, etcétera, ¿no?
En el cielo nadie será así. Asimismo, en el infierno nadie será como somos. O sea, el poco bien que había en las personas será borrado. El resto de la imagen de Dios que queda en las personas será borrado para siempre en el infierno. Hay una doxología que cantamos de vez en cuando, que es la que dice, ¿se recuerdan? Gloria a ti, Dios Padre Creador. ¿Se recuerdan? Dador de todo bien, gloria a ti. Y cuando llega a la parte de Cristo, dice, gloria a ti, Jesús, encarnación. Y curiosamente, esa doxología, en lugar de decir, tú no revelas al Padre, dice al revés, tú no revelas al hombre, porque Jesús nos enseña lo que es un verdadero ser humano. Nosotros somos, en un sentido, verdaderos seres humanos como fuimos hechos al principio, ¿no? Perdimos la santidad original, la imagen de Dios se empañó. Todavía nosotros no tenemos idea de lo que será un verdadero ser humano. Realmente, después de la caída, por esta tierra ha pasado un único ser humano. ¿Quién fue? Jesús. Él nos revela lo que Él es realmente un ser humano. Por tanto, todos seremos humanizados en un sentido a su imagen. Quien no está en Cristo será completamente deshumanizado. Porque la última imagen, el último resto que quedaba de la imagen de Dios en esas personas será borrado para siempre. Como también escribió, vamos para Jonathan Edwards, los habitantes celestiales estarán pues perfectamente conformados a Dios en sus voluntades y afectos. En el cielo todo el mundo quiere lo que Dios quiere, perfecta y completamente. Amarán lo que Dios ama y solamente amarán lo que Dios ama, eso únicamente. A pesar de que los santos en el cielo quizás hayan amado a los condenados mientras estuvieron aquí, en especial a quienes estaban cerca de ellos y eran queridos, ya no sentirán más amor por ellos, porque de hecho esas personas ya no serán ni siquiera esas personas. Ni podrían sentirlo, porque ya no quedará en los condenados ninguna de las características que los hacía amables en la tierra. Porque hasta el último átomo de la imagen de Dios en ellos se habrá esfumado al apartarse la gracia de Dios, que era lo único que mantenía esa imagen en ellos. Y habrán quedado como seres completamente aborrecibles. Piensen en las personas que han sido realmente malas en este mundo. Ajá. Bueno, todos somos realmente malos, pero bueno, hay personas que visiblemente, no ocultamente, son realmente malos. Piensen en los grandes asesinos de la historia. Ajá. Vamos a nombrar a uno. ¿Quién? Ajá, a Hitler. Perfectamente aborrecible, ¿no? ¿Alguien querría ir a darle un abrazo? Sin embargo, fue un niño. Su mamá lo abrazaba. Cuando el niño era perfectamente aborrecible, no había gente. O sea, cuando Hitler era un niño, no tendría amiguitos. Todos los niños tenían amiguitos. La gente lo quería, sí, a todos los niños, alguien los quiere. ¿Qué pasó cuando creció? ¿Qué pasó cuando creció? Se volvió perfectamente aborrecible. Y esto pasa aquí. Las personas que hemos amado en esta tierra, pero no creyeron en Cristo, será imposible amarlos después de la muerte en el infierno, porque habrán perdido lo que hacía que nosotros los amáramos. Serán perfectamente aborrecibles. Es el mismo ejemplo. Y ese es el destino terrible, el destino terrible. Por eso no hay amor en el infierno, es que no queda nada que amar. Cuando un cristiano tiene empatía con otro, lo que ama realmente es lo que ve de Dios en esa persona, ¿o no? ¿Sí? ¿Es así? Amamos lo que vemos de Dios en las personas. Cuando la gracia de Dios se retire, no quedará nada que amar. Nada. Nada que amar. Por eso es tan perentorio el llamado que el Señor nos hace. Hacer todo cuanto esté a nuestra mano por conducirlos ahora al cielo.
Y recuerden, el epístolo de los Hebreos dice, hoy es el día de la salvación. Hoy, no mañana. A lo mejor mañana no estamos aquí. Hoy es el día. Así terminamos lo que íbamos a estar compartiendo acerca del destino eterno de las personas que están sin Cristo. Así terminamos esta parte. Ha sido una parte en un sentido árida, porque hablamos de cosas muy tristes y muy terribles. Pero bueno, llegamos a la mitad. Es necesario que las hablemos. Así como para el médico es necesario estudiar las enfermedades. Los médicos estudian enfermedades terribles, ¿no es así? Hay enfermedades terribles que causan daño en la persona, daños reversibles y irreversibles, pero el médico tiene que estudiarlas. ¿Para qué? Para saber cómo curarlas. Los médicos de esta generación, ¿quiénes somos? Nosotros. Tenemos un único maestro, Cristo. Tenemos que estudiar la enfermedad y tenemos que estudiar la cura y tenemos que recetarla y aplicarla. Recuerden que la enfermedad que tratamos es una enfermedad de muerte eterna, pero la cura es de vida eterna. Cuando apliquemos esa cura, que es Cristo, a las personas no solo recobrarán la salud, sino que ganarán una salud que nunca han tenido. ¿Algún médico en esta tierra puede darle más salud a la persona que la que tenía antes de enfermarse? No, lo más que puede hacer es darle la misma salud que tenía. Cristo no es así. Cristo nos da a nosotros más salud que la que teníamos al principio. Porque cuando Cristo nos encontró, éramos como pecadores. Y cuando termine con nosotros, seremos ¿qué? Santos, perfecta y completamente. Recibimos más salud que la que teníamos al principio. Pasamos de muerte a vida eterna. Entonces, son las 12:03, ¿no? 12, ¿hasta qué hora teníamos? Hasta las 10, ¿no? Ya. Hasta aquí terminamos la primera parte de lo que íbamos a estar compartiendo.